4 socios, 0 experiencia en agua, 0 experiencia en consumo masivo y aún así decidieron emprender con Zoe Water. Héctor Cruzado apenas terminó la primaria porque el sistema educativo tradicional no funcionó para él. Creció en una familia profundamente espiritual que le enseñó algo que no se aprende en ningún MBA: carácter, intuición y habilidades humanas. Desde muy joven aprendió a vender, pero pronto entendió que vender no es lo mismo que construir un negocio sostenible. En 2012, ya casado y con un hijo, decidió dejar la estabilidad para emprender con un proyecto de agua premium alcalina, en un momento en donde nadie aún entendía qué significaba eso. A mí me dan una idea, Gustavo, mi socio, me da una idea y me dice, hay algo que se llama el agua alcalina y no sé qué. No sabía ni cómo se hacía el agua, cómo se filtraba el agua, ni tomaba agua. O sea, no sabía absolutamente nada. Pero la idea de que funcionara me emocionó demasiado. Se quedaron sin dinero, subestimaron la operación y tuvieron que explicar por qué alguien pagaría más por agua. Y en el proceso ayudaron a crear una nueva categoría que hoy ya tiene muchos más jugadores. Esta es la historia de un emprendedor que aprendió a construir donde nadie más estaba mirando. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Héctor, ustedes mismos describen este emprendimiento como la peor idea del mundo. ¿Por qué lo dicen? A ver, yo vengo, viene primero de como que mi personalidad y mi educación, donde tuve familia que somos muy carrilleros, ¿no? Y entonces yo aprendí, me costó mucho, pero aprendí que cuando tú mismo te provocas risa de ti mismo, entonces cuando alguien te quiere insultar o te quiere demeritar, es más difícil que lo logre, a menos que te falta el respeto y así, ¿no? Entonces esta frase viene de una vez platicar con Chumel, cuando Chumel estaba llegando a México de Chihuahua, y me dice, pero a ver, platícame cómo le hiciste. Entonces ya le platico todo el show, y me dice, güey, es que es la peor idea de negocio que alguna vez me han contado. Y yo me quedé con eso. En ese momento sí me dolió, porque teníamos como 4 años, y dije, puta, todavía no sé ni cómo me llamo. Y la verdad es que hace como unos 8 años ya la adopté. O sea, cuando ya vi que Zoe, pues no sé si iba a crecer más, pero ya era estable, ya no estábamos en un punto de, híjole, a ver qué pasa. Ahí dije, ya la voy a empezar a adoptar, porque siempre psicológicamente a la gente le dice, oye, pero ¿por qué dices que es la peor idea del mundo si les va increíble? Le dije, sí, pero cuando conoces de dónde viene y te la platico sin contexto del futuro, es una muy mala idea, ¿no? Entonces de ahí viene, pues burlarme un poquito de esto que hoy ya puedes decir que, o sea, no sé cuánto le quede, no sé cuánto falte, no sé qué siga, pero que hoy logró ganarse su lugar. Claro, 16 años después ya puedes hablar de la marca desde otro lugar. Pero Sí. antes de entrar a Zoe, me gustaría entender de dónde vienes tú. Cuéntame un poco de ti, cuál es tu contexto, de dónde vienes, cómo creciste. Bueno, yo vengo de una familia, o más bien de una historia. Mi mamá se embaraza muy chiquita, a los 17, 18 años. Al año de nacido, por ahí, se divorcia. No, obviamente, pues no funcionó. Y fue mamá soltera conmigo unos 3 años, hasta que conoce a mi papá no biológico, pero al que fue mi figura paterna toda la vida, hasta el día de hoy. Y bueno, tengo 3 hermanos maravillosos, otras 2 hermanas por parte de mi papá biológico, que las quiero mucho, las veo poco, pero las quiero mucho. Y pues mis hermanos con los que me toca ser también hasta como un poco un papá, ¿no? Porque después mi mamá se divorcia, pero siempre, ¿cómo te puedo decir? Fuimos educados por mis padres con un sentido de espiritualidad, de algo más allá, de que sí lo que puedas lograr material es importante, pero siempre hay una trascendencia, ¿no? Y eso creo que me marcó desde muy chiquito, entender que hoy tienes, mañana no tienes, ¿no? Cuando yo era muy chiquito, o sea, mis hermanos chiquitos, mi papá le iba súper bien en la chamba y teníamos todo, viajes, teníamos un departamento, un penthouse en la del Valle, o sea, era una vida que hoy como adulto dices,
oye, qué bien vivíamos. En ese entonces para ti era lo normal. Sí. Y de ahí vengo de a pesar de, pues, ya sabes, los temas de personalidades y de pareja y de cosas que a ti no te tocan decidir. A pesar de todo eso, creo yo que mis papás, cuando estuvieron juntos, hicieron una buena labor de fundamentarnos. Y después mi mamá, cuando estuvo sola, de sin querer demostrarnos que hay que trabajar, ¿no? Eso fue como, para mí, yo la veía, las friegas que se ponía y decía, ¿Qué hacía ella? wow. Pues es que ella se tuvo que, a ver, ella fue maestra de profesión, luego mamá, que es una profesión sototota, y después cuando se divorcia se puso a hacer manualidades, puso un taller en la casa y vendía de esos costureritos donde guardabas las mujeres guardaban sus aretes y eso. Y eso, y de repente se iba a un tianguis y ponía o sea, ella le metía a lo que le gustaba hacer. Y eso fue para mí un ejemplo muy importante, ¿no? De que ellos siempre era trabajar, trabajar, trabajar. Es decir, no por trabajar, sino por sentirte productivo, ¿no? Entonces, pues de ahí, esa es mi niñez, cómo la vivió mi mamá y porque pues uno no tiene esa madurez, ¿no? Pero pues un niño sumamente hiperactivo, siempre me acuerdo de todo, hacer broma de todo, como que nunca me tomé las cosas en serio, me cuesta, cuando me toca, me cuesta. Excepto a mis hijas, creo que ellas no están muy de acuerdo, pero eso es como pues de dónde vengo, digamos, pues como formación de persona, ¿no? Y entiendo que desde muy joven aprendiste a vender. O sea, Sí. tu experiencia y tu aprendizaje siempre fue más empírico, digamos. Siempre Sí. fue más en la cancha que en la escuela, ¿correcto? Sí, yo cuando acabo la primaria, a ver, yo siempre en la escuela me di cuenta que yo era un mal estudiante. Por supuesto, en mi época era como, sí, yo me consideraba un estudiante, un burro para estudiar, la verdad. Porque no me acordaba de las cosas, o sea, sí me acuerdo de haber sufrido mucho estudiar la escuela. Y cuando voy a entrar a secundaria, los 3 meses que estuve en secundaria, para mí fueron terribles como estudiante, increíbles como amigos. O sea, para mí la materia más divertida era el recreo, ¿no? O sea, era como, yo quiero estar en recreo todo el día. Y por cosas de la vida, mi papá justo nos lleva de vacaciones y yo, según yo no sabía, pero pues eran exámenes trimestrales y perdí el año. Entonces todo, o sea, a partir de que me sacan de la escuela, o más bien que pierdo el año, pues todo fue aprender en la calle, me fui a trabajar con mi papá. Mi papá era el director general de una empresa de reparación de refrigeradores a domicilio, que pues, estás hablando que en los 80 era, 90 era wow. Y mi papá, como siempre, me dijo, te vas a ir con los que van y reparten los volantitos. Y yo, Moni, me la pasaba increíble, me encantaba ir en el metro, en el camión, repartir, o sea, entonces todo lo fui aprendiendo observando, ¿no? Cómo mi papá trataba, me gustó mucho mi papá que él era de una escuela de premiar y reconocer a los productivos. Eso siempre me llamó la atención porque ya de grande dije, oye, con razón mi papá hacía tanto énfasis en esto, porque como que el mundo corporativo es al que le va bien, que no se la crea tanto, y ya sabes, como que hay mucho ego y todo ese rollo, entonces por ese lado, entonces todo lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, ya después gracias a estudiar otras cosas que son más, para mí, más personales, más espirituales, me di cuenta que no era burro, era que la manera en que me enseñaban, pues no era la que me aplicaba a mí, ¿no? Yo era más visual, yo soy, casi me quieres enseñar algo, cuéntame un cuento y voy a entender el mensaje, ¿no? Soy más así. Entonces, bueno, pues todo lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué veo que no tuve? Estructura, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si quiero hacer un proyecto, no tengo estructura. O sea, me cuesta trabajo, ¿no? Entonces tengo que agarrarme a alguien que sea más estructurado y decirle, mira, me imaginé todas estas cosas y él me empieza, o ella me empiezan a ayudar a estructurarlo. Creo que esa es la parte que me hubiera gustado tener. ¿Tu talento o tu fortaleza siempre ha sido la parte más creativa? Sí, la parte creativa, digamos,
No, o sea, yo una manualidad no te sé hacer. Mis dibujos son doodles, o sea, no, esa parte, digamos, esa habilidad no la tengo. Tengo una habilidad, creo yo, de imaginarme cosas, pero cosas que se podrían ejecutar, ¿no? No solamente soñar, sino decir, yo creo que si conectamos esto con esto, con esto, con esto, y no me di cuenta que era una habilidad hasta, pues, como a los 4 años de Zoe Water, ¿no? Como que la gente me decía, oye, es que tú eres muy bueno en esto, y yo no entendía que eso fuera una habilidad, era como, ¿por qué eso es una habilidad? Habilidad el cuate que canta, que sabe tocar el piano, el que, no sé, ya sabes, pero esas habilidades para mí no eran necesariamente algo raro o así, ¿no? Entonces esa es mi parte de que ya hoy reconozco y digo, esto es lo que tengo que explotar en mí, y sé muy bien dónde no soy bueno y dónde necesito a alguien bueno en eso, ¿no? Creo que en la vida, sobre todo profesional, están, y hoy más que nunca son más necesarios estos soft skills de las que hablas también mucho, y los hard skills es pues la parte más teórica, académica que aprendes en un sistema tradicional de escuela. ¿Cuáles crees que son esos soft skills que tú tienes y que tú desarrollaste que te dieron ventaja versus a lo mejor tener un set importante de habilidades más académicas que te llevaron a realmente pues emprender, a rifarte, a no tenerle miedo, a creer en ti? Yo creo que la primera es que creo que soy buen comunicador. O sea, creo que si veo que tengo una capacidad buena de retransmitir mis ideas para que las personas que son más hábiles que yo en, digamos, ejecutar, puedan ejecutar mejor. Creo que soy muy empático. Sí me puedo poner muy fácilmente en los zapatos de las personas y entender, no estar de acuerdo, porque puede ser que no estés de acuerdo, pero sí puedo empatizar fácilmente. Y ¿qué otra habilidad? Una soft skill así. Eres muy convincente. Yo creo que sí. Eres, pues esta parte de ser buen vendedor, ¿no? Sí. O sea, porque ¿sabes qué? Que me gusta, cuando me emociona una idea, como Zoé, por ejemplo, o sea, me vuelvo loco, ¿me entiendes? Y es como, y entonces me gusta entender más de cómo puedo hacer que la gente me diga, sí, órale, hagamos un proyecto, ¿no? Entonces creo que eso. Vamos a entrarle un poco ya más hacia llegar a la etapa de donde nace la idea, la peor idea del mundo. La peor idea del mundo, sí. 2012, tú tenías un trabajo estable en aquel momento, ya estabas casado, tenías un hijo, una hija. Dos. Dos hijas. Héctor. Sí. Y dices, adiós todo, voy a quemar las naves y voy a emprender con un proyecto de agua. ¿Cómo se forma eso? ¿Cómo se gesta esa idea? O sea, viene de lo mismo, ¿no? O sea, a mí me dan una idea, Gustavo, mi socio, me da una idea y me dice, hay algo que se llama el agua alcalina y no sé qué. Mi mujer estaba terminando su tratamiento de cáncer de mama. Entonces, claro, con 2 hijas, cáncer. Entonces yo sí estaba en una búsqueda de hacer cambios de hábitos, y de lo que había leído en ese entonces, mucho me decía o leía que el cáncer se explosiona o se detona debido a muchas veces malos hábitos, comida, dormida, todo, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido. Entonces, cuando Gustavo me dice que esta agua, junto con una buena alimentación, pueden hacer que el cuerpo se mantenga más tiempo sano, pues obviamente me vuelve loco. Me vuelve loco porque digo, oye, si yo puedo ser parte. Ojo, soy súper optimista, soy súper soñador. O sea, sí tengo esa que a veces me juega en contra. Ya medio a veces, ya lo controlo más. Pero cuando una idea me gusta, yo me proyecto a éxito total. O sea, y es muy difícil que no lo haga, va en contra de mi naturaleza. Entonces, cuando a mí me dice Gustavo, oye, la idea del agua alcalina, no sé qué, yo dije, o sea, esto es lo que yo quiero hacer. No sabía ni cómo se hacía el agua, cómo se filtraba el agua, ni tomaba agua. O sea, no sabía absolutamente nada, ¿no? Pero la idea de que funcionara me emocionó demasiado. Y entonces ahí es donde empieza la peor idea del mundo, ¿no? Es decir, primero,
de los 5 socios fundadores, ninguno trabaja en CPG. De los 5 fundadores, ninguno nunca había vendido algo de consumo para las personas. O sea, entonces por eso sigue siendo la peor idea del mundo, porque además, si yo te cuento que se dedican mis socios, pues uno es ex campeón de frontón, ya para cuando era Zoé, ya ni existía, ya no estaba en activo. Gustavo es director de una asociación civil, Diego, baterista de una banda de rock, Héctor se dedicaba a capacitar equipos de ventas, y Clemán pues tenía un negocio familiar que era de fábrica. Entonces, claro, tú ves el cast y dices, órale, estos 5 van a ser una marca de agua alcalina que nadie conoce, no tienen lana, no tienen, o sea, así nace la peor idea del mundo. Pero era, o sea, sí puedo, y lo hemos platicado entre los socios, ¿no? Yo sí fui el motor, porque todo el mundo estaba en proyectos diferentes, y para mí dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, sin saber, sin nada. Y así nace de Gustavo decir, ok, ya estamos los primeros 4 que pusimos 25,000 pesos o 50,000 pesos, no sé qué. Yo ni dinero tenía porque veníamos con todo el tema de mi mujer. A mi cuñado Jorge, al hermano de mi mujer, le dije, oye, güey, préstame 50,000 pesos para este proyecto. Y él, pues yo creo que más por el cariño que por entender, me dijo, ha de haber dicho, los pierdo en una borrachera, sí, ¿no? Y entonces así es como se conforma este equipo de tan diferente de personas con un propósito, ¿no? Y yo creo que yo sí moví mucho porque pues justo estaba yo trabajando, tenía un sueldo pues ahí más o menos estable y no sé qué, y yo de repente digo, no, pues esto va tan bien que voy a renunciar a mi sueldo, y ahora denme un sueldo que era la mitad de lo que yo ganaba, con mis 2 hijas, mi mujer. O sea, mi mujer sí me puso un cague, pero así tremendo, porque me dijo, oye, güey, o sea, por fin tenemos un sueldo que no es que wow, pero pagamos, ya sabes, nuestra vida. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué ni siquiera me preguntas, no? Sí. Pero esas son las locuras que hace Héctor cuando se emociona por algo, ¿no? Sí. O sea, ¿edad tuya? Yo en ese momento tenía 32, 33 años, por ahí, 32 quizá. Y ya, entonces, bueno, pues me dejo mi sueldo y me pongo a vender Zoé, literal. Mi mamá, una vez más, tiene mucho que ver. Mi mamá, a ver, mi mujer creía en mí, pero tenía mucha preocupación por el tema económico, claro, ¿no? Pero mi mamá, hasta el día de hoy es mi fan número 1 de mis hermanos. O sea, es igual de irracional que yo en tantas cosas, porque ella es como, sí vas a poder, y no mide nada, le vale, ¿no? Y ella, me acuerdo, desde el día 1 fue, hijo, te va a ir muy bien, y no sé qué. Entonces, bueno, ya ellas 2 sí fueron parte muy, muy importante, porque pues, ya sabes, amigos y otros fue difícil. Era difícil convencerlos con la peor idea del mundo. Sí, no los juzgo, no los juzgo, pero hoy les digo, para que vean. Entonces, bueno, así es como se conforma y como nace, digamos, ya como empresa, ¿no? Zoe Water, y donde yo digo, es que yo creo que vale mucho la pena. Y además, a los 8 meses o algo así, mi mujer me dijo, oye, o sea, está padrísimo que te estés divirtiendo y todo, pero, o sea, la vida cada vez cuesta más y no nos alcanza, ¿no? Y ahí ¿Cuánto tiempo les tomó desde que dices, órale, me voy a meter de lleno? Porque entiendo que de los socios el único que realmente dio el brinco. Sí, full time fui yo. Exacto. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa de que tienen esta idea a que ponen la primera botella de agua en un anaquel? A ver, la primer junta que tuvimos, disque de trabajo, ya se imaginarán esas juntas, fue en junio o julio del 2011. Primeros paquetes de Zoe Water se vendieron en marzo del 2012. Ok. Entonces, 8 meses, más o menos. Yo ahí todavía tenía mi trabajo. Más o menos para agosto de ese año es cuando digo, chao, me pongo yo en friega, porque más, o sea, lo hice todo mal y no, o sea, culpo a mis socios por una parte,
no los culpo. Tienen una responsabilidad, pero la peor responsabilidad era yo. Porque imagínate que yo digo, sí, páguenme eso. Y luego de repente, oye, no me alcanza para la gasolina. Entonces yo en un problema porque, pues, de mis gastos. Y hasta que dije, oye, no, pero si estoy vendiendo, pues yo creo que esto me lo debería de pagar. Y ahí fui aprendiendo, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero bueno, pues digamos que pasaron de la primer paquetito de botellas a que me salí, pasaron 6 meses. Cuando ya dije, me voy full time y un carrito de mi suegro, yo no tenía carro, mi suegro me dijo, pues usa ese carro. Y hijo, le puse unas friegas a ese carro porque le llegué a meter, creo que 500 botellas, o sea, 100 paquetitos de 6 así, y me iba a repartir donde me llamaran, Xochimilco, Polanco, por donde fuera, yo andaba con el carrito lleno de agua vendiendo, y eso fue pues de agosto como hasta pues, el siguiente agosto, casi, ¿no? ¿Y era una botella de agua como estas particularmente? La primera fue la que es de 900 mililitros, la más grande, y fue una producción, la primerita producción fueron 1,200 botellas. ¿Y a quién se las fuiste a vender? O sea, ¿quién era tu cliente en tu mente? Primero mis amigos más cercanos, y mi mamá, y yo en esa época, yo en el 2010 y 2011 corrí un maratón. O sea, un maratón cada año. Entonces yo andaba en el mundo runner en aquella época y dije, pues a estos. O sea, estos se gastan 3,000 pesos en unos tenis, seguro me pueden comprar una cajita de agua, ¿no? ¿Qué tanto más cara era tu botella de agua versus cualquier otra? El doble. Hasta la fecha es el doble. Sí. Okay. Entonces, a ver, muchos seguramente me compraron por buena onda de, pues vamos a echarle la mano, ¿no? Porque luego se me desaparecían y ya no me contestaban para volverles a vender. Pero digamos que eso, o sea, fue lo primero que hice. Fue amigos, abrí la cuenta de Twitter, que en aquella época Twitter era de las cosas más bonitas que había para poderte retransmitir. Y yo empecé a subir, o sea, haz de cuenta que uno de mis ídolos de niño, como me gustó del fútbol, pues era Luis García, ¿no? Entonces le escribí por Twitter, oye Luis, fíjate que soy Water y soy uno de los socios, pues me gustaría que la probaras y si te gusta que así, ¿no? Y luego un amigo actor me dijo, mándale agua a este actor, y este actor me puso un tweet y así se empezó a hacer un influence marketing, pero totalmente orgánico que yo ni sabía. O sea, al punto donde teléfono, hola, soy Suria Vega, hola, soy Marimar Vega, hola, soy Araceli Arámbula, hola, soy Gabriel Soto, hola, soy... Y yo, o sea, decía, ¿qué onda? O sea, y todos eran, es que fui a la casa de un amigo que es Bla, al que yo le había mandado agua, y probé tu agua y me encantó. Entonces se volvió un underdog muy impresionante de... Yo no sabía dónde aparecía esa agua. Yo no sabía, no se encontraba en ningún lado, ¿no? Entonces todo fue, pues yo diría que el inicio del e-commerce, ¿no? Sí. Pero obviamente era todo, o sea, ¿cuántos paquetes te llevo? 3, ok, van a ser 500 pesos. Sí, aquí te pago. Y ahí me pagaban. Y, un e-commerce muy manual. Muy manual, muy rústico, muy transaccional también, ¿no? Y ya para empezar a crecer más, ¿cómo empiezas a comunicar? Estabas vendiendo una botella de agua que costaba el doble que las demás, con el beneficio de que era alcalina. Sí. ¿Cómo explicabas eso a alguien que aún no lo entendía? Era un concepto nuevo. Fue muy difícil porque culturalmente hablar de temas como químicos pues es de hueva, ¿no? O sea, es como, o sea, primero, qué flojera. Segundo, no entiendo. Y entonces yo la manera en que quise darle la vuelta a eso fue hablarlo de manera más coloquial. Y entonces lo que hice fue, a los amigos que les vendía, yo les decía, dime la neta, güey. ¿Me compras porque pobrecito Héctor? ¿O qué te gusta de Zoe? Y entonces de esas respuestas empecé yo a tomar nota. Ah, mira, me dijo que no le sabe feo, ¿ok? Dice que no lo empanzona. Dice que no sé qué. Y era una lista como de 10 cosas. Y entonces yo en Twitter empecé a usar eso como hashtag. Ojo, yo tenía 400 seguidores, o sea, era nada. Y empiezo a contactar con Tweetstars de aquella época y empiezan a usar mis hashtags.
El que mejor le fue, de hecho hicimos un trending topic con los tuiteros, era no eres tú, es el agua. Entonces todo el tuit era, ¿te pasa que tomas agua y te sientes empanzonado? No eres tú, es el agua. Y eso logré hacer que las personas primero dijeran, sí, cierto, yo no tomo agua porque no me gusta cómo sabe, agua sola. Sí, cierto que el agua me empanzona. Y entonces jalar la atención hacia eso. Oye, sí la quiero probar. Entonces ahí iba yo con mi carrito a entregar 2. Y obviamente les decía, oye, me tienes que comprar mínimo 3 porque si no, no sale la gasolina, ¿no? Y así fue como empezamos. Y a esas personas les vendía y de ahí, increíblemente, yo sí puedo decir que las ventas de Zoe Water, quiero decir el 100%, pero ok, el 90% es gracias a las redes sociales, porque yo no hago otra publicidad. Y redes sociales me refiero a las propias, a la pauta y a todos los influencers y embajadores que hablan de mi marca, ¿no? Entonces sí, así fue. Y yo eso me lo inventé porque me han invitado y me hace sentir muy, muy honrado. Me invitan a las universidades a platicar de la peor idea del mundo. Y todos me decían, oye, pero es que esa estrategia, qué inteligente. Y yo, yo he pensado, sí, un día me voy a hacer el mamón y me voy a decir que sí, yo me senté. Pero te acabo de decir que no tengo un gramo de estructura. Entonces, pues no es cierto, ¿no? Era yo sentado en la cafetería de enfrente de casa de mi mamá, donde me prestaban su Wi-Fi, o en un Starbucks, pensando, ¿cómo vendo otro paquete? ¿A quién se lo vendo? ¿Quién me puede ayudar a promocionar? Y entonces me metí a Twitter y ponía tendencias y veía quién estaba en las tendencias y les mandaba un tweet o un mensaje directo. Y esa fue la estrategia de boca en boca y de influence marketing. Sí. Que además costaba, pues no cero, pero costaba producto. Y ya lo que pasaba es que si yo le mandaba Moni me decía, oye, fíjate que sí me gustó tu agua, pero ya se me acabó. No te preocupes. Ahorita voy y te llevo tu siguiente paquete. Entonces lo empecé a formar en una dotación mensual de agua. Y lo que me empezaron a decir muchos famosos influencers y demás es que me dijeron, no me había dado cuenta que tan poca agua tomaba hasta que tengo Zoe. Porque cuando salgo de mi casa sin mi botella de Zoe Water, ya no tomo agua. Y yo todo eso, Moni, me lo grababa. Porque ese era mi speech de venta. Sí, eran tus insights, claro. No, era como, no, o sea, a ver tú, por ejemplo, ¿cuánta agua tomas? No, pues a todo el mundo lo agarraba con los dedos en la puerta porque era me di cuenta que era una realidad, que esa era una de las razones por las cuales la gente no tomaba agua, ¿no? Y de ahí nace que abramos nuestro e-commerce hace 13 años, ¿me entiendes? De ahí nace de decir, si logramos llegar a la casa, cuando lo vean en otro lado, pues la van a buscar. Claro, porque empezaste directo al consumidor. Sí. O sea, manualmente, pero directo al consumidor en un momento, y aquí es donde juega el timing, un papel crucial, en un momento donde rápidamente pudiste ser la primera marca de agua, estoy segura, en subirte a un e-commerce, literal. La primera, 100%. ¿Y sí. cuál fue tu primer cliente ya luego de retail grande? Entonces, gracias a todo el ruido que estábamos haciendo en redes, un día en mi Twitter me escribe una persona y me dice, hola, soy el comprador de agua de Nutriza. Te dejo mi teléfono. Pues obviamente yo dije, no manches. Obviamente primero pensé, o la quiere para él, o sea, que es como que no te emociones. No te emociones antes de tiempo. La quiere para su casa. La quiere para su casa. Y ya le escribí y me dijo, oye, vente la próxima semana porque nos gustaría tener Zoe Water en Nutriza. No, hombre, Moni, imagínate 420 tiendas. No. Sí, yo estaba... O sea, yo me acuerdo toda esa semana no dormir de la emoción de imaginarme otra vez, decir, no, imagínate. Llego a la junta la siguiente semana, yo así dije, ok, este es el precio, porque como ahora soy muy bueno, pero era muy malo para los números, hasta para acordarme de ellos, o sea, como que no me costaba mucho. Yo iba repitiendo, tengo la cita, el cuate me dice, oye, te encontré por tal influencer. Okay. O sea, él era fan de este influencer que puso Zoe y por eso dijo, es agua. Me dice, pero es que no la encuentro en ningún lado. Le dije, no, pues es que está en el garage de casa de mi mamá y te espero cuando quieras, ¿no? Y entonces en la junta me dice, bueno, ¿cuánto es el precio público de tu botella? ¿No? Yo me acuerdo perfecto que eran 16 pesos.
Y me dice, no, está muy cara. Claro, imagínate. Las otras marcas costaban 7 pesos, 8 pesos el litro. Sí. Y entonces me dice, no, yo te la puedo comprar en tanto. Que no me acuerdo, ¿no? Porque era, quítale el margen de no sé qué, Claro, no sé qué, que claro. yo ni sabía de qué estaba hablando. Yo nada más quería al final, yo ya me quería parar de ahí y decir, estamos en Nutriza. Entonces agarra y me dice, yo lo más que te puedo, o sea, uno, la botella tiene que costar no más de 13 pesos y entonces yo te la puedo pagar a tanto. Y yo en mi cabeza dije, buenísimo, vámonos. Algo en mi interior me dijo, llámale a tu socio financiero. Nada más. Y entonces le dije, dame un minuto. Déjame nada más que mi socio me dé el ok. Le hablo a mi socio y me dice, imposible. No hay manera. O sea, vamos a perder dinero con esa negociación. Y yo me puse la encabronada de mi vida porque dije, ¿cómo? O sea, no. Me dijo, no, y no, y no, y no. No lo pude convencer. Pues me regreso a la cita, a la junta y le digo al cuate, oye, pues no. O sea, no nos dan los números, porque la logística, porque todo lo que me aprendí que me dijo mi socio que yo no entendía. Y salí de ahí tristísimo, frustrado, ¿no? Porque dije, chin, bueno, pues ni modo. Y a la semana siguiente me vuelve a llamar, a ver, vente, te vamos a hacer otra propuesta. Y yo hablé con mi socio y me dijo, mira, la propuesta que te quieren hacer, precio no. O sea, el precio no puede cambiar. Y dije, bueno. Ya yo iba hasta así de, a ver qué me dicen. Me dice, bueno, la propuesta que te tenemos es, vas a entrar solamente a 30 tiendas en el DF y a consignación 3 meses. Y si en 3 meses se vende, te pago todo. Entonces, espérame tantito, me salí. Oye, que a consignación. Sí, a consignación sí. Y bueno, va, órale, sí. Obviamente yo me preparé y vendimos todo, o sea, prácticamente el 90% de lo que nos compraron el primer fin de semana. Porque como yo tenía toda esta fuerza en Twitter, Claro. empecé, Zoe Nutriza, Zoe Nutriza, Zoe Nutriza, así. Entonces el martes me habla el comprador y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, ya sabes, como cuando tu mamá te dice, tengo que hablar contigo, dices, puta, ¿qué de todo lo que hice me va a regañar? Dije, no, pues nada, él pensó que yo había mandado a comprar el producto, ¿no? Como de, sí. recómpralo y... Entonces me dice, vente a una junta. Entonces está en la junta y me trae a su jefe. Me dice, oye, es que nosotros no estamos de acuerdo con prácticas. Yo no entiendo, no estoy entendiendo nada, ¿eh? O sea, lo que es también la torpeza del emprendedor, ¿no? Sí. Y yo le digo, no, pero no es que no te estoy entendiendo. O sea, le dije, yo sí mandé a comprar a la gente, pero a través de Twitter. Sí. No. O sea, de que tú como empresa fuiste y compraste, le dije, nada más pensé, si no me pagan sueldo, como que voy a estar comprando yo agua. Y entonces me dijeron, bueno, pues es una prueba súper exitosa y ya sales de consignación. Ah, no, me dijo, ya vas nacional. Y entonces yo, sí, espérame, oye, no, pues que ya nacional sí, pero dile que te quiten de consignación y te pagan a los 30 días. Y yo fui a repetir, oye, dice mi mamá, no, dice mi socio, que así y así, sí, perfecto. Entonces así fue la historia de éxito con Nutriza, que hasta el día de hoy tenemos una gran relación y que para mí fue pues donde aprendí este tema de venderle a grandes, ¿no? Sí. Al punto donde me acuerdo que a los 2 años de Nutriza, de empezar con ellos, estaba yo en la oficina y nada más escuché, ya salió el tráiler de Nutriza. Y yo, o sea, fue un momento como decir, ¿qué? O sea, ¿nos compró un tráiler Nutriza? ¿Cuánto le cabe a un tráiler? Ni siquiera yo sabía cuánto le cabía a un tráiler. No, pues 24,000 botellas. O sea, entonces, claro, en ese momento me dio mucha emoción, me salí a caminar porque dije, oye, hace 3 años estaba yo con mi libreta, no, pues que un paquetito a Juan, un paquetito que así, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy emotivo para mí porque ahí fue cuando dije, oye, esto ya empieza a ser una realidad, aunque fuera el primero y el único. Para mí ya salimos del cascarón, ¿no? Ya la gente nos puede encontrar en algún lado, ¿no? O sea, ese para ti fue el primer momento donde dijiste, ya jaló Zoe. Sí. Sí, Okay. Claro, después vienen errores y cosas que dices, ya valió Zoe, pero ese sí fue el primero donde dije, ya nacimos. Sí. Ya nacimos. ¿Cuánto tiempo después de ese marzo de 2012 fue? Pues te puedo decir que por lo menos 1 año y medio después
fue lo de Nutriza, que escuché el tráiler. Pero lo más chistoso es que después de Nutriza vino la Comer y empezó como a volverse, como pasó con los influencers, ahora estaba pasando con el retail. Sí. Entonces nosotros tuvimos que hacer muy poco esfuerzo al principio porque nos buscaban y eso era muy bonito, ¿no? Era como decir, wow, somos la marca popular que la gente la quiere. Chiquitos, Nanaquel, pero para Héctor y para Zoe Water, oye, hace 2 años vendíamos, yo tengo mi libreta, yo vendía al mes, cuando estaba en el garage de casa de mi mamá, vendía 30 paquetes de agua al mes. Sí. O sea, uno diario. Y de repente si estabas hablando de 24,000, 30,000, 50,000 botellas, era una locura. Pero fíjate, tocas un punto bien importante porque muchos emprendedores creemos que el día que lanzas un negocio, en tu mente es el día que le prendes el switch a lo mejor a un e-commerce o que entregas tu primer pedido, dices, ya existo. Y yo me acuerdo perfecto en alguna empresa también que tuve de productos de consumo que en mi mente decía, no, ya existimos. Y un socio me dijo, no. O sea, un año después me dijo, sigues en inexistencia. Sí. Sigues en inexistencia y a ti te tomó 1 año y medio hasta que ya empiezas a tener presencia. Es hasta que le das, o sea, el camino para llegar a existir es mucho después de que muchos creemos de este lanzamiento. Pues, y tener paciencia en esa etapa yo creo que es donde la mayoría de los emprendedores tiran la toalla. Yo siempre he dicho que la paciencia es lo que más me ha costado en el emprendimiento. Porque, a ver, imagínate si vendes un paquete de agua diario, 2012. Ok, lo vendes a las 12 del día. Y luego tienes 6 horas. Y estás ahí. Bueno, imagínate que yo abrí el garage de casa de mi mamá con los paquetes de agua porque en mi sueño era, la gente va a pasar y va a decir, aquí está Zoe. No vendimos un paquete de agua en el garage de casa de mi mamá. Entonces lo que digo es, ¿tú tienes hijos? Sí. Bueno, yo hago un ejemplo con la vida, ¿no? Porque al final es darle vida a algo. Cuando nace tu hijo o tu hija como papá, nadie te enseña a ser papá, o sea, sí te enseñan, pero no te enseñan, ¿sabes? Y para mí ha sido igual, o sea, cuando mi hijo Zoe Water tiene medio año, si se enferma, no sabes por qué se enferma, no sabes qué es, comió, se pegó, qué es. Y creo que el emprendimiento es lo mismo. Y a un hijo, pues ni modo que digas, oye, güey, hijo, ya qué hueva, ya que hay que lo aguante alguien más. Sí. O sea, tienes que tus propias frustraciones, las del bebé, las de tu pareja, las de la familia, o sea, todo ese ambiente, pero estamos más educados a soportar eso, ¿no? Y en el emprendimiento muchas veces no, porque te haces la expectativa de que ya nació el bebé. Es como si dices, ya nació el bebé, ya Camina, que camine, que pida, que vaya a la escuela. Pues eso no va a pasar, ¿no? Entonces sí para mí la paciencia en Zoe Water personalmente es de los aprendizajes más fuertes que he tenido y que más agradezco también. ¿Cuál crees que ha sido el error más caro y cuánto te ha costado? Mira, el error más caro definitivamente es haberle tratado de vender a Oxxo. Fue mucha emoción, poco pensamiento, y es un error compartido entre los socios, obviamente, porque pues tomamos la decisión entre pues, por lo menos el financiero y yo. Y hoy, pues ese es el error yo creo que más costoso en cuestión de lana, porque la verdad es que afortunadamente en cuestión de marca, pues la marca hoy tiene o sea, si la gente, si Zoe Water como empresa fuera lo que es como percepción de marca, pues seríamos multimillonarios, ¿no? Pero pues estos errores y estas cosas que pasan, pues no es lo mismo. Y es muy fácil desenamorarse. Y yo creo que fui parte importante de no desenamorarse del proyecto, porque sigo teniendo esta visión de que no nada más debe ser buen negocio para los socios, sino que también se ha convertido, y me encanta, en un ejemplo de que se puede, ¿no? Porque si yo les platico, oye, yo no acabé la escuela, no sabía hacer esto, los socios, o sea, todo lo que estaba en el momento de lanzar Zoe Water,
nunca la debimos haber lanzado. Y para mí ser un ejemplo cuando voy a las escuelas y los chavos se emocionan de que, puta, es que yo pensé que no, sí. Y ese mensaje a mí me encanta, ¿me entiendes? Me encanta porque digo, bueno, si Zoe Water deja algo de dinero, pero constantemente está enseñando cómo, no te puedo evitar los errores ni nada, pero cómo hacerlo, me parece que para mí es muy satisfactorio. O sea, cuando la gente me dice, puta, gracias a ti, bla, bla, digo, qué buena onda. Digo, no vivo de eso, ¿verdad? Pero qué padre que como sociedad. No, pero es parte importante Sí. también. Hemos hablado mucho también en este espacio de lo importante que es tener KPIs de éxito que no sean dinero. Sí, Y esto, sí, una parte de orgullo, una Sí. parte de sentirte, de ver tú, de ti, retarte a ti mismo, de ver dónde has llegado, de tomarte el tiempo de reconocer, híjole, ese tráiler de 24,000 botellas que Sí. llegó a Nutriza. sí. También, ¿no? Reconocer y celebrar los hitos y nunca dormirte en tus laureles. Sí, porque pero- luego somos muy malos como emprendedores. Somos bien duros cuando la regamos y Ujú. muy malos para reconocer. Sí. Y yo creo que eso es un grave, grave error. Porque, ok, pon tú que el negocio no funcionó. Está perfecto. O sea, sí puede pasar y pasa. Pero a diferencia de otras culturas, por ejemplo, la americana, Ujú. ellos fracasan y no es que les da pena. No, ellos van y No. te dicen, oye, me acabo de echar esto, pero no tuve éxito porque la fallé en esto. Claro, entonces el inversionista dice, este cuate ya aprendió. Ujú. Entonces quiere decir que lo va a Ujú. hacer mejor. Y creo que como mexicanos y latinos tenemos esa cosa al revés. Fracasas y no quieres que nadie sepa. Sí. Y mejor no le digo y nadie te va a querer contratar porque la regaste, ¿no? Y yo leí un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, que justo de ahí él habla mucho de eso. Y de ahí yo dije, es verdad. O sea, ¿por qué el fracaso tiene que ser no hagas nunca más eso? ¿Por qué? ¿Por qué sí aprendí? O sea, tú imagínate que hoy, 14 años después, Zoe Water cierra mañana. Pues es como si yo digo, perdí 14 años de mi vida. Pues no es cierto. Porque hoy cualquier empresa de emprendimiento, de bebidas, de wellness y demás, se moriría por saber mis aventuras, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías lo otro? Entonces eso para mí es muy valioso y me hace sentir valioso para la sociedad, para mis hijas, ¿no? Mis dos hijas tienen sus negocios, las dos, y eso a mí me hace sentir, o sea, que vengan conmigo y me vean a mí como, no, quiero que tú me digas cómo hacer esto. Ujú. O sea, ya, Claro. wow, ¿no? La vida, wow. El dinero hoy tienes, mañana no tienes. Yo siempre digo, llegas a este mundo sin nada y te vas sin nada. Entonces, en el Inter, disfruta, porque no te lo vas a llevar a ningún lado. Sí, aprender a ganar y perder es un Claro. gran punto. Y a soltar. A soltar, sobre Nos todo. tomamos demasiado en serio las cosas y creo que ahí es donde se frena la innovación. Sí. Y hablando de innovación, ya ustedes han hecho también una muy buena chamba desde que lanzaron de sacar ahora, bueno, Zoe Sport, luego empezaron con los co-brandings. Háblame de esa parte porque creo que fueron los pioneros también a empezar a hacer co-brandings. A ver, se me ocurrió a mí porque un día ya le vendía yo a Ciclo, que era un proyecto increíble cuando me lo presentó Alejandro. Y me acuerdo que un día me dijo, es que estamos pensando que alguien más nos haga el agua para que diga Ciclo. Y yo así dije, no, si se me va Ciclo, imagínate, ¿cómo voy a perder yo a este cliente? Y entonces agarré a mis diseñadores y les dije, agarren la etiqueta de Sport, los colores ahí más o menos de Ciclo y háganme una etiqueta donde estén las dos, un co-branding. Entonces, pum, me hicieron, no sé, hace cuenta, 3 drafts y se los mandé a Alejandro. Me dijo, no se me había ocurrido, qué buena, es verdad. Y empezamos ahí a rebotar y sale la botella de Ciclo cobrandeada. Y entonces ya les quité un problema de estar buscando quién les hacía su etiqueta, porque además le dije, Ale, tú traes una cosa tan innovadora, no puedes meter un agua cualquiera. Bueno, ahí me eché mi speech de convencimiento, como dices, y lo convencí. Y luego a los 2 años nace Comando. Ujú. Y desde que nace les dije a unos de los socios, te hago tu botella cobrandeada. Y esto, claro, hoy nos buscan desde el estudio que abrió ayer y que dice, quiero mi botella, que le digo, no se puede, hasta Nutriza, que hace 5 años o 6 me dice, voy a sacar mi agua alcalina, pero quiero que la tuya sea como si fuera mía. Y entonces le hicimos un diseño con la abeja hermosa. Sí, me acuerdo. Entonces, esta parte de innovación fue
obviamente un instinto de supervivencia de decir, no quiero que me saquen, ¿no? Y fue muy chistoso porque me acuerdo una vez que fui a ver a la compradora de Sanborns y me dice, es que tu agua le gusta mucho a mucha gente importante de este grupo. Y yo, ok. Y pues queremos una botella que diga Sanborns, ¿no? Y yo dije, ay, no. O sea, porque hay cobrandeos fáciles y otros que dices, hijo madre, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces empezamos esas con los búhos y los tecol, todo. No les gustó ninguna. Y yo, ay, híjole. Y le digo al diseñador, en la parte de atrás, ponle Sanborns. Ya, nada más. Les encantó. Perfecto. El co-branding más fácil de la historia. Y bueno, entonces a lo que voy contestando contigo es eso. Luego empezamos, oye, ya está la clásica, hay que estar en un Sport por el chupón, por el pH más alto. Y luego, oye, hay personas que no les gusta el agua sola. Oye, pues, pero no queremos un agua endulzada. Ah, pues, oye, ¿por qué no nos inventamos una que siga siendo alcalina, pero que no tenga sabor, sino que nada más sea como un twist? Soy Water Twist. Va, entonces hicimos esa. Y hace 3 años les dije, oigan, yo veía cómo venía creciendo Electrolit durísimo, ¿no? Les dije, oigan, vamos a hacer una bebida saludable que compita contra los monstruos, porque siempre, o sea, Soy Water es el Me Too saludable de todo lo que hay en el mercado. Esa es mi meta, ¿no? Entonces, cada vez que yo veo una tendencia, digo, ok, podríamos hacer algo parecido saludable. Y lo que hoy se llama Soy Water Electro, que son los electrolitos listos para tomar, nos tomó más de un año porque, no, sabor natural. Es que el sabor natural, pues sabor natural, eso es lo que queremos. Pues que color natural, pues no, porque el color natural se degrada, bueno, entonces quítale el color. Endulzado con stevia natural, no, porque la stevia natural es muy amarga, no sé qué. Bueno, pues o con monk fruit o con algo, pero se logró con stevia natural. Entonces siempre estamos... cuando tenemos estos desarrollos pensando, queremos que sea lo que queremos que sea, no lo que la gente piense que es, ¿no? Que ya de eso está lleno el mercado. Entonces, bueno, sí nos gusta mucho la innovación, no somos tan rápidos, ¿no? Porque pues es un nicho, o sea, Electro hoy tiene ya 2 años y apenas ahorita la gente ya empieza a decir, sí, traen unos electrolitos, ¿no? Yo digo, ay, Dios mío, lo que hablábamos de, pues no que ya nació hace 2 años, no es cierto. ahorita está saliendo de inexistencia. Exactamente. Entonces, sí, nos gusta mucho la innovación, pero también ya hemos aprendido también a hacerlo paso a paso, ¿no? Y algo que han hecho diferente también fueron estas cajas de agua de suscripción, como para corporativos. Sí. Y eso que tampoco, no, era el garrafón antes, ¿no? Lo que entonces también reinventaron el tema de suscribirte a un concepto de agua alcalina en una caja de cartón más sustentable. Sí, fíjate que nosotros empezamos a ver que las personas entraban a nuestro comercio, a nuestro e-commerce, nos compraban hoy y nos volvían a comprar dentro de 4 meses, como que se acordaban. Y entonces en una junta estábamos así y mi socio me acuerdo que dijo, oye, ¿por qué no ponemos una suscripción? Yo en mi vida hubiera pensado eso, ¿no? Pues le dije, no perdemos nada, hagámoslo. Y entonces hicimos todo un tema de suscripción que se llamaba Soy Water, ¿qué se llamaba? Ya ni me acuerdo. El Club Soy Water Premier o Premium, ¿no? Ya no me acuerdo. Y entonces empezamos a suscribir gente antes de que existiera el Waterbox. Y luego dijimos, o sea, parte de nuestros clientes nos decían, oye, son muchas botellas. Y entonces mi socio va a ver. Y no, pues que hay una cosa que se llama bagging box, como el vino y el café. Y pues a ver cómo se hace y cómo se maquila y cómo... O sea, al final son productos que no es que nos mueven tantísimo la aguja, pero sí es algo que el consumidor reconoce y te dice, oye, pues estoy dispuesto no a pagar 40 pesos del garrafón, estoy dispuesto a pagar tu Waterbox, pero porque eso es. Sí. ¿No? Entonces sí, o sea, son cosas que hoy tenemos más de 1,500 suscriptores, por ejemplo, que les llega lo que ellos quieran de que les llegue de Soy Water, les llega a su casa. Entonces, bueno, sí han sido, te digo, todo ha sido innovar. Uno, porque nos gusta, sí creo que está en nuestro ADN, y segundo, porque pues te tienes que mantener al día con las tendencias, ¿no? ¿Tienen alguna metodología para innovar o es ir viendo rápido, sácalo? ¿Cuál es tu postura? Me intriga esto, sobre los focus groups.
¿no? O sea, de sacar un producto, medio testearlo en una mesa, en un grupo contenido, versus lanzarlo y ver qué pasa en el mercado. Acuérdense que lo que voy a decir no es lo que se supone que es. Pero, a ver, yo no le entiendo a los focus groups. O sea, no le entiendo porque quizá los he hecho mal y a mí nunca me han invitado a uno. Entonces, no creas que tampoco sé. Pero me parece que hoy la manera de hacer focus groups es lanzar. A ver, si tienes que tener un focus group para sabores, ¿no? Decir, oye, ¿te gusta o no te gusta? Creo que esa parte sí, porque te dice tendencias y gustos. Ya más estructurado así, yo lo veo complicado, porque digo, oye, o sea, ¿pero por qué le tengo que hacer caso a este grupo? O sea, porque tienes tu demográfico. O sea, hay demasiadas estructuras alrededor. Y yo he visto que cuando ya tienes a tu grupo más cercano que te dice, oye, sí me gustó, yo creo que hay que lanzar. Ojo, hay que lanzar en chiquito. Sí. Sí, o sea, no de que llegara, oye, Walmart, te voy a meter este nuevo producto, no. O sea, tienes que llegar y decir, ok, y yo tengo la fortuna de que tengo e-commerce. Entonces, oye, te voy a vender este producto barato, pero quiero que me digas, ¿lo comprarías, no lo comprarías, etcétera? Y entonces nosotros lo hemos hecho así. ¿Que esa es la manera de hacerlo? Sí. No sé. Pero como yo sí tengo al consumidor muy cerca, yo sí puedo saber rápidamente si les gusta o no les gusta. Entonces, y ese es un punto bien importante porque creo que tener una estrategia comercial por canal es bien importante. Los productos no son para venderse todos los mismos en todos lados, ¿no? El e-commerce sí te ayuda a tener todo tu portafolio, a hacer un tema de suscripciones, a lanzar nuevas cosas y ver qué pasa, versus hay canales de mayoreo, hay canales para otro tipo de formatos. Entonces aprender a leer también qué tienes que vender y dónde es importante. Sí, eso es, y también hemos cometido errores en eso, ¿no? Yo cuando nació Electro, fui con Sam's y le dije, esta es la nueva bebida más importante de hidratación para deportistas que va a haber en México. Me la compró, pero fue un error, porque a la hora que metimos un pallet, mitad Sport y mitad Electro, pues Sport se acabó en un mes y Electro acabamos teniendo que rematar una parte. Y el error fue, no debía haber lanzado así, ¿no? 2 años después, yo estoy seguro que si hoy voy con Sam's, me va a decir, ahora sí. Pero bueno, son cosas que uno aprende también. O sea, fue un focus group muy caro, básicamente, ese que hice yo. Pero bueno, son aprendizajes también de la vida, ¿no? Pero hoy creo que casi todo el CPG, si se mete al e-commerce, puede tener mucho mejor data. Sí. Mucho más de tu verdadero consumidor, o sea, del que sí paga, no del que es experto en focus group, sino del que te paga. Porque el que te paga es el que te va a decir, no me gustó. Sí. Ni me lo pongas, no me lo voy a tomar, ¿no? Sí, y creo que diste con un punto bien importante. Hay que saber qué preguntar o para qué usar un focus group. Si tú hubieras sentado a un grupo de gente en 2012 a decirles, oye, ¿pagarías el doble por una botella de agua alcalina? ¿Qué crees que te No, lanza, no sale, no existiría hoy. O sea, la peor idea del mundo, 100%. ¿Por qué se llama Zoe? No te pregunté. Porque Gustavo y Diego, que son 2 de mis socios, que son los que tenían la idea de este producto, su sobrina, 1 año o 2 años antes de que naciera Zoe Water, nació y su hermana le puso Zoe. Oye, Gaby, ¿por qué se llama Zoe? Porque Zoe significa lleno de vida en griego. Y entonces Gustavo, mi socio, me dijo, si lanzamos una bebida se va a llamar Zoe algo. O sea, Zoe Juice, Zoe, lo que sea. Y al final acabó siendo agua, entonces por eso se llama Zoe. Y ahorita que mencionas a los socios, ¿cómo es esa convivencia? ¿Cómo es esa gestión? ¿Cómo es esa toma de decisiones? Son 4. ¿Cómo se reparten responsabilidades? Mira, ha ido cambiando durante los años, obviamente. A nosotros, por el tema de Oxxo es un parteaguas en muchas cosas, ¿no? Tanto como socios, como operación, como etcétera. Te voy a hablar antes de eso y después de eso. Antes de Oxxo operábamos Diego, que es uno de los founders. Él operaba toda la parte legal y la parte de logística. O sea, era el coordinador de logística. Tenemos operadores logísticos y demás. Clem siempre fue nuestro CFO y nuestro socio financiero. En un tiempo andábamos con un desmadre que si él era el CEO y yo el CMO, y ya sabes, o sea, temas más de
qué conviene ante la sociedad de los negocios, pero pues nos repartíamos ahí la chamba. Gustavo nunca operó, tenía un puesto un poquito como de medio externo, que también a veces nos ayudaba a decir, a ver, oigan, yo veo por aquí, por acá. Y Clem operaba, nunca full time, pero operaba la parte financiera, contable, el back office, bla, 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 bla. Sí. Y después de Oxxo y pandemia, pues todo cambia, todo se reduce, todo se hace eficiente. Zoe de tener 120 personas, llegamos a tener, hoy tenemos 45, 50, ya sabes. Y en esos cambios, Diego, por ejemplo, montó una empresa, 2 empresas diferentes, donde él las trabaja. Gustavo también. Clem tiene otros negocios y así. También, digo, todo era porque, oye, pues está pasando por estos momentos, cambiémoslo, ¿no? Hoy yo soy el que opera, Clem supervisa la parte financiera y Diego y Gustavo realmente son hoy socios, no operativos. La relación, pues como en todas las relaciones, tienen altos y bajos. En general de mucho respeto, o sea, yo admiro y respeto mucho a todos ellos porque, pues gracias a ellos yo fui parte de este proyecto, siempre tuve su respaldo. No siempre me creyeron, normal, porque yo a veces saco unas cosas que son locuras, pero en general siempre me apoyaron, me impulsaron y básicamente, ¿no? Como amigos, digamos, realmente tengo mucha más amistad con Gustavo, pero porque desde el principio él siempre fuimos muy cercanos. Con Diego también, aunque Diego pues tiene 10 años menos que yo, otros también hay temas, aunque él parece como de 60 años, no físicamente, sino él, nos llevamos muy bien. Con Cleman menos, también Clem ya no vive en México, entonces la convivencia es diferente, ¿no? Pero hay un sentido de respeto y de convivencia y de cuando se han tenido que hablar temas duros, pues se han tenido que hablar con muchísimo respeto. Nunca ha existido una falta de respeto entre nosotros, solo momentos duros donde pues no creo que nadie se salve de eso, ¿no? Sí. Hablabas al principio que cuando lanzas, pues la gente más cercana es la que de repente pone las barreras más grandes, ¿no? Sí. Tienes que ir un poquito contracorriente de ese círculo más cercano que tienes. Hoy quiero pensar que tu esposa, tus amigos, toda la gente cercana ya están mega suscritos. Digo, yo sé que tu mamá es tu fan. Sí, no, pero todos, creo que este camino de 14 años me ha probado a mí primero, que ese niño burro era burro por ciertas cosas y ciertas maneras de aprender, pero que sus habilidades lo llevaron a que hoy, o sea, a mí me causa entre incomodidad, pero es una incomodidad nada más porque no lo sé manejar todavía, ¿no? Pero, o sea, tengo muchos amigos que me presentan ante sus amigos como el genio detrás de Zoe Waters. Eso a mí me pone incómodo porque uno, no ha sido un trabajo mío, único. Hay muchísimas personas detrás, pero me gusta yo también aprender a decir, pues sí, pero el que se ha puesto las fregas durante los 14 años sí soy yo, pero no soy el único. Y mis hijas también, yo creo que hoy ya casi le ganan a mi mamá en nivel fan, porque sí son muy mis fans y me encanta que yo pueda aportarles a ellas. Mi mujer ni se diga, ¿no? Es como hoy más que nunca también nosotros tenemos 29 años de casados y entonces es como estamos en esta etapa donde ya sabes en lo que eres bueno, ya sabes en lo que eres débil y entonces te mantienes en esta convivencia de donde eres bueno los dos, ¿no? Porque ya te madreaste muchos años, eso ya no es parte. Ahorita es mucha construcción. Entonces eso me gusta pero me gusta más que yo lo reconozca en mí. Sí. O sea, lo de fuera lo agradezco, porque sí hay que ser agradecidos, pero yo estoy mucho más contento de yo haber sido capaz de durante estos 14 años decir, sí soy bueno en esto. Qué difícil es la validación de uno mismo, ¿no? Muy. Siempre somos los más críticos y los más duros. Y qué orgullo para ti, entiendo perfecto, Sí. Después de tantos años decir, híjole, es que el éxito o el
las habilidades o el talento no se miden en una calificación de un examen. Entonces, haberte probado eso a ti mismo debe ser un orgullo y tienes la total admiración de todos los consumidores mexicanos. Yo siempre digo también aquí que me da muchísimo orgullo ver emprendedores y ver emprendimientos de mexicanos, ¿no? Que la están rompiendo como la están rompiendo, de las cosas bien hechas, de que ya llevan, ¿qué? Son 13 años, 14 años. 14 años y lo que les falta todavía. Sí. Si lanzaras Zoe Water ahorita en 2026, ¿qué harías diferente? Estructurarme yo mejor, o sea, entender las etapas, no porque tengas que ser a fuerza así, pero sí entender etapas financieras, etapas de contrataciones, o sea, pero son errores que igual, aunque tengas la mejor estrategia, pues algo te va a fallar. Pero yo haría eso diferente. Lo que nunca cambiaría sería la pasión y el amor que yo le tengo al proyecto. Eso, o sea, eso sí no puedo. O sea, si eso no estuviera, yo creo que hoy Zoe Water no estaría ya en el mercado. Si Zoe Water no existiera, ¿qué estarías haciendo? ¿Serías músico? ¿Serías? No, yo estaría vendiendo algo, Moni. Algo. A ver, si nunca hubiera existido Zoe, yo ya estaba en esta onda de decir qué hago para mí, qué hago en temas de emprendimiento. Si Zoe al año 3 o 4 pues no hubiera jalado, me hubiera clavado 100% en temas de wellness. O sea, a mí el wellness me parece que es el mensaje más poderoso que hay, pero es wellness mental, wellness físico, wellness espiritual. O sea, todo lo que es estar bien todos los días, hacer un esfuerzo, eso a mí me encanta. Fui educado con eso. Me encanta que los demás superen esas cosas. A mis equipos los impulso mucho a superar sus propios. Es que me da cosa decidir, dale, güey. O sea, yo llevo 14 años decidiendo mal, ¿me entiendes? Y aprendes y así, ¿no? Entonces yo creo que me dedicaría a eso, ¿no? Como a que los equipos funcionen mejor y a vender. O sea, es que para mí vender es una droga, ¿no? Es como que me encanta la adrenalina de la negociación. Sí. Si le pudieras mandar una nota de voz, un audio a ese Héctor del 2012, ¿qué le dirías? 30 segundos. A ver, Héctor, sigue divirtiéndote, no te lo tomes tan en serio como siempre, pon atención en los temas financieros, que no te valga madres, cuando vayas a las juntas pon atención, porque luego siempre estás bien distraído, y cuida mucho tus relaciones, cuida mucho a tu gente, y chíngale. Creo que así terminaría. Sí, chíngale. ¿Qué consejo le darías por último a cualquier emprendedor que esté escuchando, que esté hoy por lanzar o con la idea de lanzar una marca en productos de consumo? Número 1, la más importante es comienza. O sea, he visto muchos proyectos que me platicaron que nunca salieron porque no tenían el plan perfecto, ¿no? Y el plan perfecto se construye, desde mi perspectiva. Puedes tener un plan, oye, pues, donde compro mi producto, que sea lo más barato, el empaque que sea lo más barato. O sea, hay ciertos básicos que sí tienes que tener. Es decir, vas a salir a qué precio, hay un mercado objetivo, esas cosas que son como muy básicas. Pero de ahí en fuera te diría, comienza, vende el primero. O sea, porque si no vendes el primero, ni vas a saber si lo que te estás imaginando es esto o no esto. Y de ahí, rodéate de gente más inteligente que tú. O sea, cuando yo leí eso de Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre, dije, sí, porque yo sabía que era un burro. Entonces yo dije, yo necesito a alguien que sea súper inteligente en las finanzas. Yo necesito alguien súper inteligente que sepa diseñar. Yo necesito a alguien súper inteligente en todo lo que yo o era débil o era flojo. Porque no nada más es no tener la habilidad, sino también hay cosas que me daban mucha flojera, ¿no? Pero hasta el día de hoy, yo cuando le cacho la habilidad a una persona en mis equipos, digo, me tiene que quitar a mí ese problema que para mí es un problema porque no sé cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, rodéate de gente mucho más inteligente en lo que tú no eres tan inteligente y explota tu inteligencia y permea a los demás con tu inteligencia o tus habilidades.
Héctor, te agradezco muchísimo el tiempo, los consejos. Estoy seguro que este contenido va a trascender mucho más de lo que te imaginas. Qué emocionante lo que viene para Zoé. Todo mi admiración, respeto, orgullo por lo que has hecho, por lo que han logrado. Y pues, compren Zoé. Muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por crear esto, que aunque hay cada vez hay más lugares donde puedes escuchar historias. Yo creo que lo que tú estás haciendo de entrevistar a personas mucho más, yo les diría, estos mexicanos chingones que no tienen el spotlight que deberían de tener. Y este espacio es uno, porque además tú aprendes, yo aprendo, los que lo escuchan. Y sí, como tú dices, creo que ya ese mensaje allá afuera es algo que pues, nuestro país necesita también. Además, el mundo lo necesita, pero nuestro país también lo necesita. Así que también felicidades por tener un espacio pues, tan buena onda. Por supuesto, queremos ver más de México. Exacto. Gracias, Héctor.